Buenas noches, hermanos. Qué bueno en esta noche poder estar compartiendo de la palabra de Dios a pesar de este tiempo de pandemia, a pesar de que no podemos reunirnos y que tengamos que tener un uso de la tecnología para poder estar en comunión, pero por la gracia del Señor en esta noche podemos estar juntos virtualmente. Así que vamos a estar orando para que el Señor vaya guiando el mensaje y cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, porque tú guías todas las cosas de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu soberanía, Señor, y te pedimos que nos des paz en nuestra vida para tener esa confianza de saber que estamos seguros en ti, Señor. Queremos escuchar tu voz, que tengamos un corazón limpio delante de ti y, Señor, un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Perdona si te hemos fallado, si cometimos algún pecado, Señor, que podamos llegar limpio delante de tu presencia. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, vamos a arrancar leyendo el capítulo 9 de Isaías. Isaías capítulo 9, el título de mi Biblia dice Nacimiento y reinado del Mesías, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en el que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues el fin llenará la gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan al repartirse un botín, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombre y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, serán pasto del fuego, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, el principado sobre su hombro se llamará, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dilatado su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, acá tenemos una parte del capítulo 9 de Isaías y como muchas veces en la palabra de Dios en la Biblia, para poder entender un poco el capítulo en el que queremos estudiar, podríamos comprenderlo mejor si nos situamos en el contexto y en el capítulo anterior, y tal vez también en el posterior. Pero en este caso vamos a encontrar en el capítulo 8 que en sus últimos versículos, o más o menos en los versículos del medio, va a venir hablando del pueblo de Israel. Y allí él dice que Dios había escondido el rostro de la casa de Jacob por sus rebeliones y por sus comportamientos. Es más, dice que sus enemigos lo veían al pueblo de Israel como consultaban a divinos y a encantadores. Y dice la palabra que el pueblo de Israel andarán fatigados de hambre, y culparán a Dios por esto. Esta es una profecía de Isaías, ¿no? Que iba a pasar de manera futura, de que el pueblo iba a ser cautivo de los asirios, y dice que iban a estar fatigados de hambre y a la culpa se le echarán a Dios, no a sus propias rebeliones. Bueno, aquí comienza el capítulo 9, pero va a comenzar como siempre con la bondad del Señor y su misericordia. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Está hablando del pueblo de Israel. Mira, se va a acabar en algún momento la oscuridad para el pueblo de Israel. Entonces
la misericordia de Dios para su pueblo va a florecer y luego va a nombrar a 2 ciudades. Allí vamos a encontrar en el versículo 1 también a mitad de la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, que acá nos va a decir, ¿no? Y estas 2 ciudades son ciudades galileas, habían sido capturadas por Asiria. Esto lo vamos a encontrar en 2 Reyes capítulo 15 versículo 29. Y Cristo también residiría allí, viviría allí por un tiempo. Y bueno, por eso luego nos va a decir que va a haber luz para los gentiles. Dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. No solamente este principio del capítulo, los primeros versículos, está hablando de Israel, sino que ahora vamos a entrar a unos pasajes mesiánicos, ¿no? Y está hablando del pueblo de Israel cuando es cautivo por los asirios, pero luego va a decir que va a haber luz para Israel y también para los gentiles. Cristo será esa luz y nos va a hablar de Cristo como el reinado. Allí vamos a ver cuando Cristo residía allí, vivía allí, Mateo capítulo 4, versículo 14. Lo vamos a buscar, espero que tengas ahí tu Biblia, la palabra de Dios, con lapicera si querés, también estaría bueno, podemos compartir juntos. Capítulo 4, versículo 14 dice, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tiniebla vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo que estaba en tinieblas, ¿no? Así como dice el capítulo 9 de Isaías, mas no habrá siempre oscuridad para Israel. Allí está la esperanza del Redentor que el pueblo judío tanto estaba esperando. Y seguimos leyendo y va a decir el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Mirá, el versículo 4 va a hablar de Isaías diciéndole a Dios, tú quebraste su pesado yugo. Y acá Isaías habla de algo que se llama yugo, que era un instrumento que el judío lo tenía bien familiarizado, era su herramienta de trabajo, era un instrumento para unir 2 bueyes o mulas, y eran formados por una pieza larga así de madera. Esta se ajustaba a la cabeza y al cuello del animal, y así se tiraba de un carro. Cuando se quería trabajar la tierra del campo, bueno, se le colocaba un arado, y también se podía colocarle el arado o el carro si quería llevar algo pesado. Esto para el judío era algo de todos los días. Entonces Isaías le hace esta comparación para que el judío vea algo que estaba bien familiarizado. Ellos iban a estar pasando por el yugo de la esclavitud y conocían que esa era una pesada carga para el animal. Bueno, asimismo la esclavitud iba a ser una pesada carga para ellos. Entonces aquí iba a venir la persona de Cristo, ¿no? Para quebrar su yugo, para quebrar esa pesada carga. Y Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo haré descansar. Y esto también es para el creyente y para el no creyente. En medio de problemas, en medio de situaciones, la carga debe estar en sus manos. Nuestras ansiedades deben estar allí en sus manos. Versículo 6. Acá va a decir, porque un niño nos ha nacido,
Hijo nos ha sido dado y el principado sobre su hombro. Se llamará nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, anteriormente me faltó algo, porque también dice como en el día de Madián. Bueno, ¿te acordás de Jueces? Cuando los madianitas atacaban constantemente al pueblo de Israel y entonces los oprimían en gran manera. Bueno, así hace esa comparación, ¿no? Lo lleva a su historia al antepasado. Los madianitas eran hijos de Abraham y Cetura. Imagínate, sus mismos parientes atacaban a su pueblo, así que eran hermanos. Y le hace esta comparación, les recuerda de esta historia, cómo levantó también a Gedeón. Así, bueno, va a haber un redentor para ellos que va a sacarle su pesada carga. El versículo 6, allí van a ser la esperanza para los judíos y para los no judíos también. Dice que su imperio va a tener grandeza, y la paz que va a tener es de príncipe, no tendrá límites sobre el trono de David, sobre esa línea histórica de los reyes, ¿no? Que venían sucediendo, y allí va a estar en medio de esa línea, allí Jesucristo, el príncipe y rey sobre todos los reyes. Ni tampoco va a tener límites su juicio y justicia, desde ahora y para siempre, así dice Isaías. Ahora, con este mensaje tan alentador para el judío, ¿no? En medio de Isaías le está diciendo que iban a tener un futuro de cautividad, pero también le está prometiendo un príncipe que va a juzgar justamente, un príncipe que va a traer la paz y un príncipe eterno, ¿no? Y tal vez todavía ahora le cuesta al judío entender esto, porque todavía está esperando el príncipe. Y con este mensaje tan alentador, el pueblo encontró la persona ideal para gobernar a Israel. Isaías no exageró en nada cuando hablaba en estos versículos sobre este príncipe de paz, sobre su imperio, sobre que su paz no tendría límite, ni su justicia, ni su juicio, y sus juicios serían para siempre. Por eso tenemos nosotros el Nuevo Testamento para comprender acerca de todo esto, ¿no? Porque el príncipe no sería temporal, sino que todavía él tiene que terminar esta etapa, su consumación final de estas promesas. Todavía nosotros esperamos el retorno de Cristo. Bueno, y allí, con ese retorno, vamos a poder ver cómo culmina ese juicio y esa justicia que tiene Él. Todavía no terminó su principado. Versículo 6, aquí hace una introducción de los atributos del Señor, ¿no? De Cristo. Y es tremendo los nombres que le pone. Dice, se llamará admirable. Esa palabra admirable nos lleva a pensar en un milagro para el pueblo judío y para el pueblo gentil también. Él es excepcional, Él es sublime, Él es impar, nadie lo iguala. El primer nombre así comienza, ¿no? Con admirable. Mateo capítulo 2, versículo 10. Hoy me manejo con audios porque estoy complicado para mandar videos, pero bueno, seguimos estudiando la palabra de Dios, que de una u otra manera el Señor habla en nuestras vidas y que el Señor pueda estar transmitiendo el mensaje que quiere para nosotros. Mateo capítulo 2, versículo 10 dice:
y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Está hablando de los sabios del oriente. Al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. ¿Te acordás de estos sabios? Bueno, ellos estaban ahí, llegan al pesebre, está Jesús, niño recién nacido. Vinieron ellos de lejanas tierras, vinieron a adorarlo. Dice que se postraron y lo adoraron. Y estaban allí contemplándolo, ¿no? Admirar. Y le dejan el presente, el oro. El oro habla del rey, del reinado que iba a tener, como nos estaba hablando Isaías. También allí estaba la mirra, que era sus padecimientos, sus sufrimientos, era una profecía también de las cosas que iban a suceder. Y le traen también el incienso, aquel perfume sagrado para el judío. Mirá, Él es excepcional, Él es sublime, no tiene comparación. Vinieron los sabios y se postraron delante de Él y lo adoraron. Me regocijo delante de su presencia con muy grande gozo, como lo hicieron estos sabios. Le contemplo y me maravillo de su obra y de su hermosura. Ellos le contemplaron. Ellos sabían que Él era admirable y ellos vinieron de muy lejas tierras para contemplarle, para postrarse delante de Él, para adorarlo. El segundo nombre y el segundo atributo que nos va a hablar Isaías capítulo 9 va a ser consejero. Juan capítulo 6, 65. Vamos a leer el versículo así. Si no te acordás de la historia, la podemos tener ahí. Dice: y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos los volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también a vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iré? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mirá, muchos de los discípulos se habían vuelto atrás y no andaban más con Cristo, no eran más seguidores de Jesús. Entonces Cristo le hace esta pregunta: ¿ustedes quieren irse? También le pregunta a los dos. ¿Y qué respuesta la de Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres el consejero, mejor consejero que hemos tenido. Primero, allí Pedro reconoce el señorío y la deidad cuando le dice Señor. Y luego reconoce su dependencia, ¿no? No podemos irnos a otro lado, no podemos dejar de seguirte, no podemos estar sin ti, solo tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y conocido, dice luego. Esto significa, allí pusimos nuestra fe y nuestra esperanza y reconocemos que eres Hijo de Dios, eres el Hijo de Dios, eres el enviado, el Mesías. ¿Quién mejor consejero que Cristo? Allí la autoridad que tenía en sus palabras, ¿no? Su enseñanza. Él hablaba a través de parábolas acerca de lo cotidiano, del trabajo de la gente en ese entonces, para que ellos pudieran comprender el mensaje de salvación y la enseñanza que quería brindarles. Qué consejero por excelencia. Y qué maestro también el Señor, cuando le hablaba y les enseñaba a sus discípulos y a las personas que estaban allí con Él. La palabra del Señor es una lámpara a nuestros pies, ella alumbra el camino y no nos dejará tropezar. La palabra de Dios es viva, eficaz, cortante, penetra hasta partir el alma, allí donde están nuestros sentimientos, ¿no?
partir el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pedro le dijo: ¿quién iremos? ¿Qué mejor consejero que la palabra de Dios? Cuán nutritiva es, cuán bien nos hace, cuánto nos llena. Allí está la felicidad plena. No hay nada momentáneo, la palabra de Dios nos hace pleno. El Señor es el mejor consejero. Admirable consejero, Dios fuerte. Allí me habla de un Dios poderoso, omnipotente. Él es el Dios fuerte. Si vamos a Juan capítulo 1, estamos ahí cerquita. Juan capítulo 1. Juan describe al Dios poderoso escrito para todo el mundo. Y vamos a ver, versículo 9, 1:9. La luz verdadera que alumbra en todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Allí está el Dios fuerte, ¿no? Cristo estaba con Dios, y dice que el Verbo era Dios, Dios omnipotente, y dice que habitó entre nosotros, desbordado de gracia y de verdad, y disfrutamos su presencia y vimos su gloria. El mismo Dios omnipotente que creó todas las cosas. Mirá, Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Y así estaba Cristo con Dios creando las cosas. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y así tenemos las palabras y tenemos la persona de Cristo. Y todas las cosas fueron por medio de Él y para Él. Y sin nada de lo que había sido hecho fue hecho, dice el versículo 13. En Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Cristo es Dios. Por eso Isaías capítulo 9 nos va a decir que Él es Dios fuerte. Porque Cristo también es Dios. Éxodo capítulo 3, 14. ¿Te acordás? Moisés ve una zarza ardiendo y la zarza no se consumía. Entonces se va a acercar para ver esta nueva experiencia, qué significaba esto. Le llamó la atención y bueno, Dios le habla a través de la zarza para que Él sea un líder que libere al pueblo de Israel de la esclavitud. Y Moisés se entabla una cierta conversación y Moisés le va a decir: ¿de parte de quién iré ante el faraón? Y Dios le dice: decí que mi nombre es Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ahora, si vas a Juan capítulo 18, dice que venía Judas con muchos soldados y allí estaban algunos de los fariseos con antorcha, armas, y Jesús se adelanta y le pregunta: ¿a quién buscáis? Entonces ellos van a responderle a Jesús el Nazareno. Y él le dijo: yo soy. Mira, la misma palabra, la misma frase que Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y esto significa: yo existo, el que existe. Entonces aquellos soldados romanos retroceden y se caen en tierra, y en el original, si vos vas a estudiar la palabra, dice que cayeron sin fuerza. Él tiene poder, es omnipotente.
Él es poderoso, Él es Dios. Él sigue siendo el mismo que habló en la zarza. Él sigue siendo el mismo que fue a morir por nuestros pecados. Su poder y su autoridad es inigualable. Aquel que abre el mar, aquel que divide las aguas para que el pueblo pueda pasar por medio de él en seco, como aquel que llora por su amigo Lázaro. Cristo es Dios fuerte, pero también es un Dios tierno y bondadoso. Por eso en Isaías 9 nos va a decir que Él es un Dios fuerte, porque Él es 100% hombre y 100% Dios, pero es el Hijo encarnado. ¿Cuán bondadoso es nuestro Dios? ¿Podemos acaso entender su omnipotencia y su poder? Pero también podemos acaso entender su misericordia, su bondad y su amor. El próximo nombre de Dios, Padre Eterno, va a decir. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre Eterno. Y vamos a comenzar este nombre con una pregunta. ¿Tenía Dios acaso la obligación de adoptarnos como hijos? ¿No merecíamos nosotros ser herederos? Mirá, Dios ama a su pueblo judío, pero la palabra de Dios dice: mirá cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No éramos herederos de la promesa, pero su misericordia es de la eternidad hasta la eternidad. Y allí entramos en otra palabra, ¿no? Somos adoptados como hijos en nuestro Padre, pero es un Padre eterno. Salmos capítulo 90, versículo 2, lo tenía ya. 92 dice: antes que nacieran los montes y formaran la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Acaso nos entra en nuestra mente esta palabra, ¿no? Desde el siglo hasta el siglo. Desde el principio. ¿Cuál es el principio? Desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cuándo se termina? Nunca. ¿Cuándo comienza? Nunca. Nuestra mente no puede entender tan grandeza, tan poderío, tan magnificencia. Él es admirable, Él es consejero, un Dios fuerte, un Padre eterno. Él nos adoptó, nos hizo hijos y es nuestro Padre eterno, es nuestro Dios. Nos va a amar por siempre, para siempre. Y algún día le veremos cara a cara, ¿no? Amén a eso. Por último, el último nombre de Dios, nombre de Cristo, Príncipe de Paz. Efesios capítulo 2, 14, con solo leer su palabra, ¿no? Ya nos gozamos de lo que Dios quiere para nosotros. Quiere decirnos en esta noche, 14 al 21, dice: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre y una nueva gente, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos pueblos, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las nuevas de paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo al Padre. Amén. Por eso ya no soy extranjero ni forastero, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
en todo el edificio, bien coordinado, bien ensamblado. Dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí este nombre, ¿no? Y este capítulo vamos entrelazando con el atributo anterior, con Padre Eterno, con el concepto anterior. Desde los dos pueblos dice, hizo uno. Y nos hizo la paz, hizo a Él la paz mediante la cruz para reconciliarnos con el Padre. Y un día nos anunciaron este mensaje de la paz. Y allí estaba Dios, adoptándonos. Y ella tenía su pueblo, ya tenía sus hijos. Pero el Señor vino y nos anunció el mensaje de la paz a nosotros. ¿Nos merecíamos ser herederos de esta gracia? En su misericordia, así como decía el capítulo 9 de Isaías, pero la oscuridad no iba a ser para siempre, ¿no? Amén. Amén a eso. La oscuridad no iba a ser para siempre. El Señor nos trajo la luz, nos trajo el mensaje de paz. Y allí, los unos y los otros, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Hay paz en tu vida? ¿Has encontrado la paz con Dios? ¿Te has reconciliado con el Señor? ¿O todavía necesitas arreglar algunas cuentas y reconciliarte con Él? Y hacer las paces. Qué importante es tener la paz en este tiempo. Esperando, reconociendo el señorío y la soberanía de nuestro Dios. Paz que solo se disfruta cuando sos hijo de Dios. Aquellos que sus pecados le fueron perdonados, aquellos que se arrepintieron, aquellos que confesaron y luego ante Cristo le pidieron perdón y dejaron su carga a Él, su yugo, como decíamos anteriormente, su cansancio, y allí Él nos dio la paz. Paz con Dios. Nosotros no lo buscamos a Él, nos anunciaron el mensaje de la paz. El Señor quería reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Estamos en deuda y bueno, allí entendimos que estamos perdidos sin Cristo y sin la esperanza. Pero reconociendo, confesando y arrepintiéndonos, si le pedimos perdón por nuestros pecados al Señor, Él nos limpia de todo pecado. Y allí tendremos la paz con Dios. Que podamos tener esta paz y disfrutar de esta paz, como decíamos en este tiempo tan difícil. Que haya paz en nuestra vida, esa seguridad que no puede haber en otro lado. No te la da el dinero, el bienestar económico, el tener una casa, tener un vehículo, el tener una familia. Solamente el Señor te la da. Esa seguridad, esa tranquilidad de saber que estamos seguros en Él. Él es nuestro Señor admirable, un milagro para nuestra vida. Él es excepcional, Él es sublime, es nuestro Dios fuerte y todopoderoso, nuestro príncipe de paz, nuestro príncipe de paz. Que demos la gloria a Él, que demos la honra a Él, caminemos con Él día a día. Vamos a tropezar un montón, pero el Señor que nos alumbre el camino, ¿no? A través de su palabra, como decíamos, para no caer y que sea una guía en nuestra vida cristiana.